El Señor está siendo muy claro con nosotros desde que, por lo menos a partir del comienzo de año, acerca de lo que está pidiendo de nuestras vidas, y está siendo tan claro que aun cuando cambiamos de personas, que vamos pasando por este púlpito, sí, por favor, Él es fiel. Yo me recordaba lo que la semana pasada nos decía Cristian acerca de lo que Daniel le recibió, y Daniel, el ángel le dijo, cuando fue a contestar su oración, el ángel le dijo: no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo y he venido en respuesta a tu oración. El ángel, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de Daniel en Babilonia. Él está allí, empieza a orar, por un tiempo no recibe la respuesta, y en ese momento viene el ángel: desde que empezaste a orar, Daniel, yo estaba contestando, ya estaba contestada tu oración, pero no podía llegar por la batalla espiritual que se estaba desarrollando. Y también estuvimos hablando, y yo compartía lo que me había llamado la atención de estos hombres como los amigos de Daniel y Daniel, que eran capaces de entregar su vida por la vida de oración. Daniel, cuando le impidieron orar, él siguió orando y era capaz de seguir orando aunque le fueran a mandar al foso de los leones. Y el Señor nos decía que este año teníamos que ocuparnos en avanzar en esta intimidad con Él. El orar es hablar con Él, es intimar con el Señor. Y una de las cosas que nos decía Cristian es que Daniel se propuso en su corazón. Como dice este texto, dice: desde el día que te propusiste en tu corazón orar, yo ya te había escuchado, ya había sido oída la oración. Y eso me quedó dando vueltas, porque el propósito, el ponerse un plan, un propósito, es hacerse uno una autoorden, ¿no? Como ponerse las pilas para llegar a un plan, para llegar a un lugar. Y justo nos decía Beto que nosotros decíamos: te amaré. Y eso es muy propio de los salmos, no está mal. No está mal que lo digamos aunque dudemos de nosotros mismos de que lo vamos a hacer. En el Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ha determinado, tomó una decisión, lo voy a hacer. No sabe cómo le va a ir, sabe que es humano y sabe que dice, y dice después: su alabanza estará de continuo en mi boca. Nosotros diríamos: bueno, no la vamos a cantar porque no sabemos lo que nos va a pasar. Entonces, no, se determinó, el salmista se determina y dice: bendeciré. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y entonces invita al resto, dice: engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos tus temores. El salmista también se propuso en su corazón, se acuerda de glorias pasadas, porque cuando lo hizo, dice: busqué al Señor y me escuchó. Ya tiene experiencia, ya pasó por este tiempo de búsqueda y de encontrarse con el Señor. Y hay un salmo que lo explica más a esto de proponerse en el corazón. ¿Se acuerdan que dice el Salmo 42? Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Está luchando en su mente, ¿no? Está luchando y dice: ¿por qué te olvidaste? Mirá lo que me está pasando, mirá lo que está pasando en nuestra casa, mirá lo que pasa en el país, mirá, tenemos una lista. Mirá, Señor, dice: ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Pero se sobrepone, aunque dice que esta opresión, dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. No es una opresión por cualquiera, es fuerte. Dice: como que me oprime, me hiere mis huesos. Y entonces el enemigo le está diciendo: ¿dónde está tu Dios? Mirá lo que está pasando. Pero el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Me estoy distrayendo porque empezó a llover de este lado, pero no importa, es el aire.
¿Por qué te abates? Dice. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y se propone en el corazón, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y entonces este Daniel nos enseña qué es esto de proponernos en el corazón. Y ahora propóngase en el corazón, no mirar todo lo que nos está pasando, sino propongámonos en el corazón seguir atentos a la palabra, porque yo también tengo que seguir atenta porque me voy y no puedo seguir hablando. Pero esto es algo que pasa en el interior. Y mientras buscaba para esta palabra y buscaba qué es lo que quería compartir y qué es lo que el Señor me daba libertad para compartir, encontré un autor que hacía diferencia entre varios tipos de personas. Y uno de los tipos de personas que nombraba es las características de la gente impulsada. La gente impulsada reacciona naturalmente, confía en sus impulsos, hace rápido, resuelve, es resolutivo, pero se confía en esos impulsos, en el ímpetu, en la firmeza, pero pueden colapsar con cualquier acontecimiento hostil en momentos no esperados. Las sorpresas pueden hacerlos caer. La gente impulsada es gente que reacciona naturalmente, como somos, ¿no? A veces nos hacen algo y saltamos y reaccionamos, no lo meditamos, no lo pensamos, hicimos lo que nos impulsa. Pero el problema es que a veces estamos orgullosos de ser así. El problema es que a veces estamos contentos con vivir de esa manera y que nos impulse la situación. Pero cuando pasan situaciones difíciles también nos pueden, o acontecimientos importantes que no nos gustan, nos pueden hacer mucho mal porque vamos a ser impulsados para un lugar que no deberíamos. Diferente la gente llamada. La gente que ha sido llamada por el Señor tiene certidumbre, sabe, tiene fortaleza interior, a pesar de lo que percibe que pasa alrededor, a pesar de las circunstancias que vive, tiene perseverancia y verdaderamente cuando los vemos sufrir en un quebranto de esos involuntarios que el Señor permite, hay un poder interior que los hace fuertes y firmes en situaciones que otra gente no podría estar así. Y son de testimonio y se ve, y si uno se da vuelta quizá no serían muy atractivos a la vista, pero cuando uno sabe qué es lo que está sucediendo a su alrededor, los ve, son individuos ordinarios, pero han sido llamados y ese llamado ha sido buscado en Dios y ese llamado ha sido correspondido por la parte del llamado y ha correspondido al Señor en esa búsqueda y ha tenido este fruto que viene del Espíritu Santo, que es esta templanza interior. Y yo decía, cuando pensaba en estas dos, los impulsados y los llamados, y yo decía, ¿y yo cuál soy? Y hay otros que somos cristianos desorganizados. Otros que somos cristianos, que tenemos intenciones de buscar la intimidad con el Señor, tenemos intenciones, nos sobran las intenciones, sabemos que tenemos que apartar ese tiempo para comunión con el Señor, para tener el devocional, para reflexión, para adorar. Sabemos que tenemos que interceder y también nos pasa que pocas veces disfrutamos de la comunión con el Señor y de esa intimidad, porque cuando el Señor viene a abrazarnos nosotros ya no fuimos, porque no nos alcanzó el tiempo, porque no le pudimos dedicar tanto tiempo, porque lo que nos pasa es que no tenemos tiempo, lo que en realidad tenemos es una desorganización aún en el interior, que no nos deja tener esta templanza para poner el tiempo, dedicar el tiempo al Señor que tenemos que dedicar. Cuando nos vemos a nosotros mismos, no nos gustamos, porque no es lindo vernos así, corriendo de un lado a otro y sin ocuparnos de lo importante. No nos alcanza para proponernos en el corazón, no nos llega ese momento que decimos, esto va a ser una cosa que yo voy a ganar en Dios. Y a veces nos molestamos mucho y nos frustramos y nos enojamos. Y entonces estamos enojados y no sabemos por qué, pero en realidad es porque estamos corriendo
tras algo que no estamos haciendo las cosas para alcanzar. Y eso está mal. Querer, anhelar es por la misericordia del Señor, y el hacer también, pero entre nosotros tiene que haber esa respuesta al llamado del Señor. Ese querer, buscar y seguir intentando y seguir buscando. Hay un consejo espectacular para esto que dice, como dice en Lucas 12:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando el tiempo no lo asignamos de antemano, cuando no tomamos tiempo y decimos, bueno, el Señor es merecedor de esto y lo vamos a buscar primero, el tiempo se va en cualquier cosa. Se va en mis debilidades, en mis pasiones, se va en algo que había que hacer, que pasó, y nosotros no le dedicamos tiempo, y el Señor nos está instando a buscarle. Y nosotros vamos a tener que determinar en nuestro corazón que primero es Él, y que por eso vamos a determinar tiempo para buscarle. Como al pasar le digo que este pasaje de más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia está en un pedacito del contexto de la Biblia, en ese espacio, dice el título, el afán y la ansiedad. ¿Se acuerdan? Si dice que no miren si les falta de comer, no estén pensando en cómo se van a vestir, porque el Señor viste a los lirios del campo. La ansiedad es parte de creer que nosotros tenemos el control y manejamos todo. La ansiedad es cuando nosotros estamos muy orgullosos, no nos damos cuenta y creemos que podemos manejar las cosas. Y entonces después de decir eso, el Señor les dice, pero si buscan al reino primero, dice, porque no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Si nosotros buscamos primero el reino del Señor, las ansiedades nuestras y todas estas preocupaciones que no nos dejan quedarnos en el lugar de intimidad con el Señor. Porque no sé qué les pasa a ustedes, pero lo primero que nos saca de ese lugar es, no, me quedé ahí un ratito y, pero tengo que hacer tal cosa, y me quedé sin llamar a fulano, y tengo que, ¿no? Y está la lista de cosas por hacer. Y esa lista de cosas por hacer, por ahí tendríamos que escribir qué es lo que hay que hacer y seguir, y dejarlo ahí para hacerlo después. Pero hay una determinación en el corazón que tenemos que hacer, que es lo que el Señor nos está pidiendo, que prioricemos su reino, que prioricemos buscarlo a Él. Nosotros somos limitados, no hay ninguna duda, la cosa es que nos demos cuenta y lo aceptemos así, y sepamos que no podemos controlar todo, y que aún Jesús, en el tiempo que vivió aquí, oraba. El Señor dedicaba tiempo a intimar con el Padre, a estar charlando con el Padre. Intimaba a tener comunión con Él, lo necesitó. Lo necesitó. ¿Y por qué digo que lo necesitó? Porque cuando estaba en las peores épocas de su vida, digamos, lo que se le venía era difícil, fue a Getsemaní y ahí oró. Y no quería orar solo, le dijo a los que estaban cerca, quédense conmigo, velen conmigo. Obvio que no entendían nada y tampoco tenían todavía la fortaleza del Espíritu Santo en el interior. Pero el Señor necesitó esa comunión con el Padre. El Señor compartió también tiempos de palabra y búsqueda con los discípulos. Y iba al templo, pero tenía esa comunión que los sostenía en todo. Y que cuando venía el tiempo de prueba, Él ya había tomado en Dios la fortaleza y todo lo que necesitaba para lo que venía. Me llamó mucho la atención Juan 5:19, porque Jesús les responde, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre. Si el Hijo no podía hacer nada por su propia cuenta, ¿cuánto menos nosotros? El Hijo no podía hacer nada por sí. Ordenaba su agenda conforme a lo que había escuchado y había estado con el Padre. Entonces, algunas cosas que otros hubieran ido en ese momento decía no. Y otros lados que nadie hubiera ido decía sí. Porque estaba siendo guiado. Porque estaba siendo guiado por esa comunión especial con el Padre. Y no es menos lo que el Señor nos quiere
dar a nosotros. Es tremendo que quiera que dejemos de ser gente impulsada o cristianos desorganizados. El Señor quiere que nosotros experimentemos una comunión que ninguno hemos tenido, pero que los que van buscando al Señor tienen ese saborcito que ya no dejan más de ir a su presencia a buscarle, que pasan las horas y no les importa el tiempo que pierdan, no lo están perdiendo, están buscando y teniendo una relación con el Señor. Para dejar de ser este tipo de cristianos que no nos gustan, tenemos que recibir otro consejo. Primero es buscar el reino y su justicia. Y de 1 Pedro 5:6 es: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y sigue diciéndonos el Señor: humillaos ante el Señor. Cuando vamos a ese lugar, no podemos ir a dirigir lo que va a pasar en nuestra intimidad. Cuando nos juntamos, no podemos ser nosotros los que dirigimos, tenemos que ser los que nos humillamos delante del Señor para que Él tome el lugar que tiene que tomar. Hay un cristiano famoso, Bonhoeffer, no sé cómo se pronuncia, pero era un pastor que vivía en Alemania en el tiempo de Hitler y era un pastor protestante. Él fue acusado porque denunciaba al régimen de Hitler. Él se levantaba y hablaba de lo malo que estaba sucediendo, y esto para pasar y contar quién es él, ¿no? Era un cristiano muy comprometido, tanto que fue acusado de atentar contra Hitler y por eso lo llevaron a él al campo de concentración y también lo ahorcaron. Pero él fue un cristiano muy importante en lo que dejó escrito. Él dejó un legado a la iglesia y su compromiso, dice, era tal y pudo dar su vida. Los compañeros de prisiones de él decían que él podía tener este compromiso porque era resultado de su vida de oración. Él tenía una oración incesante y sentida, y lo veían los compañeros de tribulación, los que estaban en el campo de concentración y que salieron y dijeron: él podía hacer eso porque estaba sostenido por la oración. Y él había escrito una tesis que se llama Sanctorum Communio, y en ese escrito conecta íntimamente toda la existencia cristiana a la iglesia y no deja de hacerlo así con la oración. Él habla de la oración, pero conectada completamente con la iglesia, no oración suelta. Entonces habla que siempre se debe orar con la iglesia, que siempre cuando oramos estamos orando con el cuerpo de Cristo, porque ninguno está suelto, ¿o sí? Si hemos nacido de nuevo en el corazón, si hemos creído en Jesús, hemos nacido y somos parte del cuerpo de Cristo, pero no estamos sueltos. Y yo creí que en esta mañana el Señor lo que me quería mostrar o reafirmar es que el Señor lo que quiere es que intimemos con Él, pero no una intimidad individualista, una individualidad que me hace orar a mí suelta. No. Lo que el Señor está tratando de contarnos y decirnos, que Él quiere que oremos como iglesia. Oramos personalmente. Jesús se apartaba a orar solo y no oraba por eso individualista, ¿no? No era individualista, egoísta. Con individualismo quiero decir una oración que es egoísta, que solo pide lo que le pasa a él, a su casa, o lo que le va a afectar a él, y que por ahí, por arribita, una oración de la iglesia. Esa sería una oración individualista, ¿no? Que va buscando lo suyo y que normalmente, como le dijo al fariseo, hablaba consigo mismo. Si ese tipo de oración no llega al cielo, porque es una oración egoísta y centrada en uno mismo. Pero orar con la iglesia es otra cosa. No quita esto que
a veces como iglesia lo hemos descuidado o tenemos una tendencia a pensar de que como el Señor dijo que oremos, ¿te acuerdan? Entra en tu aposento y ora en lo secreto y el Señor te va a recompensar en público, como si eso fuera para no tener la oración de estar juntos. Y el Señor lo último que quería enseñar era que teníamos que orar todos en lo secreto y no vernos más. No, eso no era. Lo que pasaba que ahí los fariseos usaban la parte pública para enseñorearse y para hablar de su espiritualidad y para mostrar cuán espirituales eran. Entonces impostaban la voz y hacían, ¿no? Para mostrarse. Entonces el Señor Jesús está hablando de eso. Está hablando, no es para que se muestren en lo que hagan congregacionalmente, pero sí que tenemos que empezar a buscar al Señor personalmente, como lo hacía Jesús, como decíamos, esa idea de ir al Padre, pero aún yendo en lo personal, Jesús llevaba a la iglesia. En el mismo momento que está dando su vida, Él está pidiendo que perdone a los que estaban haciéndole mal. O sea, Él no estaba orando por sí mismo. Él estaba ahí en el momento de más cercano al dolor propio, orando por otros y por la iglesia. Y eso solo puede venir a nuestras vidas por revelación del Señor. Nosotros, si nos duele un callo, estamos todo el tiempo mirando cómo nos duele y cuánto nos duele, y capaz que no nos damos cuenta que hay otro hermano que le duele algo peor, ¿no? Pero esa cosa que tiene que pasarnos es porque el Señor empieza a revelar a nuestros corazones este deseo que tiene Él de intimar con nosotros, de tener una comunión especial con nuestras vidas, no solo sueltos, no solo en casa, que es imprescindible, pero es esa la que sostenía a este hermano, ¿no? Esa oración interna lo hizo a él poder dar su vida por el Señor. Y entonces nosotros necesitamos esa oración personal, pero también esa oración que como congregación podemos tener. Hay un hermano que hace un análisis muy interesante acerca de la historia en la Biblia y en la revelación bíblica, la oración es primordialmente comunitaria. Siempre fue comunitaria. Siempre fue comunitaria. Dice que leí aquí que en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo esa única vez en el año? ¿Qué llevaba en el pecho? Llevaba las piedras, las 12 piedras con los nombres de todas las tribus. Si él entraba a ese lugar, entraba en nombre y con todos. No entraba suelto al lugar santísimo. Entraba como parte del pueblo del Señor que lo buscaba con total intensidad. Eso sucede también, pasa que aún en el Antiguo Testamento, alguien que orara o que adorara en un lugar que no fuera en el templo, era un idólatra. Era tan grave como eso, ¿sí? Tenían que hacerlo juntos en el templo. Los contextos de los salmos, cuando dice que andaban los hermanos juntos en armonía, era cuando todos iban al templo a adorar. Y todos juntos iban. Y todos juntos disfrutaban de la comunión del Señor. Daniel le pidió a sus amigos que oren para que él reciba revelación, para poder darle una respuesta al rey. Mardoqueo y Esther pusieron a todo el pueblo a orar. La oración en el Antiguo Testamento siempre era comunitaria. Sí había quienes oraban solos, como Daniel, que oraba 3 veces al día. Pero cuando él oraba solo, allí en el aposento, él estaba orando y le iban a dar la revelación para toda la iglesia. O sea que no es para el pueblo de Dios, no es que estaba orando él para sí mismo. Él estaba mirando cómo el pueblo estaba pecando y pedía perdón por todos. Eso lo vimos hace poquito. Y entonces tenemos que saber que esto no pasó ahí, sino que cuando los discípulos en el Nuevo Testamento le preguntan al Señor, le piden, enséñanos a orar. Lo que el Señor le dice, les enseña y le dice que empiecen orando como Padre nuestro. No es mi papá, es Padre nuestro. Les enseñó a ir delante del Señor como esa comunidad que eran 4, 5, no sé, los que estuvieran.
Y todo el Padre Nuestro es en plural, así que el Señor deja sentado que tenemos que entrar en oración con la iglesia, que tenemos que prestar atención a esto, que somos una comunidad de fe y que acompañar esto que el Señor nos mostró, cómo Él deseaba estar con los discípulos, aunque ellos no pudieron. Él deseaba estar en el Getsemaní orando juntos. Entonces no podemos dejar de atender esto, aun cuando los hermanos después de la muerte de Jesús se juntan para esperar el día de Pentecostés. El Señor les había dicho que estuvieran juntos, y juntos es que reciben instrucciones del Espíritu Santo, juntos reciben al Espíritu Santo, juntos pueden orar por el poder de testificar, juntos oran por Pedro para que sea librado de la cárcel. La oración es principalmente, me anoté aquí, un asunto de la congregación. Tenemos que saber que no es que no debemos orar a solas, tenemos que tener nuestra oración privada, la debemos buscar, la debemos anhelar, pero también tenemos que anhelar el tiempo de orar en comunidad, el tiempo de orar juntos, porque si oramos juntos, se muestran algunas cosas. Muestra humildad. Claro, es difícil, ¿no? Que otro interceda por mí. ¿Vieron que a veces no pedimos oración porque nos parece poco lo que nos está pasando? Hay cosas que pedimos oración si se nos escapan de las manos, pero si lo podemos manejar, ¿no? Pedir oración o buscar al Señor juntos es sinónimo de que estoy siendo humilde. También hace que me muestre que estoy necesitado, que diga yo necesito. También puedo testificar públicamente que dependo del Señor. Yo digo, hermanos, oren por mí porque dependo en esto del Señor completamente. También me abro mi cabeza a mi incapacidad, a que soy limitada y que no puedo estar suelta y vacía porque necesito a mis hermanos y necesito este tiempo en que que en comunión adoramos al Señor y el Señor nos bendice. También nos asemeja más al Señor esto, ¿no? Porque Él públicamente reconoció su necesidad. Él hizo público, vengan a orar por mí, vengan a orar conmigo, vengan, necesito. Y nosotros podemos dejar esto de lado y perdernos algo glorioso que el Señor quiere hacer con la iglesia. Hay una frase que me choqueó un poco, que está escrita que le escribió este hermano alemán, dice, solo el que cree ora, solo el que cree ora. Ya con esa pensamos, ¿no? Solo el que cree ora. Si no oro, ¿por qué será? Eso aparte. Solo el que ora con la iglesia cree, porque el que ora con la iglesia va adquiriendo esa experiencia que nos va haciendo ejercitar y crecer en fe. Y este último pedacito que escribió él dice, los otros pretenden, aparentan. Así que tenemos que orar porque creemos que el Señor nos va a llevar a lugares más íntimos con Él, como congregación, como iglesia. Me venía al corazón el episodio de Hechos cuando Pedro estaba en la cárcel y la iglesia oraba. La iglesia estaba unida en oración, estaba con un propósito definido, tenían claro, perseveraban orando y clamaban fervientemente. Nunca podemos o debemos subestimar el poder de la oración. A veces no pedimos oración porque nos parece que no va a hacer nada. A veces menospreciamos lo que pasa cuando el pueblo del Señor ora. Nos tenemos que saber que nuestra intercesión juntos es poderosa y es eficaz. Lo que pasa es que tenemos que acomodar nuestra vida interior para que no sea egoísta y para que no solo estemos orando por Pedro, como sería en ese caso. La iglesia allí
no estaba orando solo por Pedro, estaba orando porque Pedro era parte de una misión esencial en ese momento, del plan del Señor. Y oraban porque no sabían cuál era el plan, porque podría haber sido muerto, pero oraban pensando en la iglesia, cuánto iba a faltar este hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y bendiciendo a su pueblo. Y ven que el Señor les contesta y verdaderamente les llama la atención porque ninguno creyó, ¿no? Cuando Pedro fue y golpeó la puerta y Rode dijo, acá está Pedro, todos dijeron, no, debe ser mentira, ¿no? Y Pedro había sido sacado milagrosamente de la cárcel. Y había andado, ¿por qué? Por la oración de la iglesia, porque el poder de la oración de la iglesia se desató y él fue puesto libre. Tenemos que saber que Dios nos ha dado la oración como un beso para conectarnos a su propio corazón y estableció esta conexión para que fuese agradable y gozosa. El Señor nos está llamando a una intimidad con Él. No tenemos maneras de decir cómo es, no se puede describir, pero es ese momento agradable y de gozo en el que podemos compartir con Él y puede Él marcarnos cosas, porque los que se acercaron al Señor tuvieron que cambiar y, hermano, por ahí empezamos a buscar al Señor, a orar y nos terminamos de convertir, ¿no? A mí me hace falta. Yo deseo que el Señor toque los lugares que tiene que tocar, pero yo sé que no voy a poder avanzar más si la iglesia no clama y ora también por mí. Si no hay una llenura del Espíritu Santo en nosotros que nos haga saber que cuando oramos juntos, cuando adoramos juntos, porque en el tiempo de la comunión en el culto es un momento de intimidad, esa oración, yo creo que es lo que el Señor está buscando, que tengamos tiempos de esos en que la oración no es hacer la lista de las necesidades y decírsela, la oración es ir a sus pies y cantarle y adorarle y bendecirlo y pedirle y pedirle perdón. Y cuando eso se nos sea revelado, ¿qué es lo que quiere el Señor hacer con nuestras vidas? Vamos a conocerlo y lo vamos a conocer y no vamos a querer parar de conocerlo. Si quieren pasar los músicos, yo estoy terminando. En su presencia no hay lugar para egoísmos, en su presencia no hay lugar para que nosotros nos quedemos grandes. En su presencia, como decía en un momento, hay lugar para humillarnos delante del Señor y reconocerlo Señor, pero también para que en su amor y en este río que estábamos orando hoy y hablando hoy, seamos llenos de la experiencia sobrenatural que el Espíritu Santo nos puede dar en esta comunión, meditando la palabra. Ir al Señor y meditar la palabra. Tomar el salmo ese, bendeciré a Jehová en todo tiempo, ¿no? El primero que leía, tomar el salmo y orarlo y buscar al Señor y decir, Señor, esto tiene que pasar en mi corazón y poder cantárselo y poder decírselo porque necesitamos que nos abrace. Necesitamos que nos bese, necesitamos que sentir ese amor sobrenatural de Dios, pero ¿saben qué? Lo mejor es que Él lo quiere, Él lo desea, Él desea que como pueblo vayamos y lo busquemos. Creo que es un tiempo hermoso que el Señor nos está llevando, porque no nos está queriendo hacer parecer cristianos. Quiere que nazca del don, de lo profundo de nuestro corazón, que somos cristianos, que somos hijos y que